La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, María y Fernando y queridísima Resistencia. Bueno, por fin mi deseo de convertirme en mecenas se ha materializado y ha sido mi autorregalo de cumpleaños de este año, porque qué mejor regalo que contribuir a este proyecto común que es La Cafetera, ¿no? Este espacio que me permite cada día compartir con vosotras, resistentes, mi indignación e inquietudes, porque con vosotras las cadenas, estas cadenas del siglo XXI, estas que no se ven, sin duda son menos cadenas, porque nuestras voces juntas se oyen más lejos, porque la verdad, la cultura y el conocimiento nos hacen un poco más libres cada día. Y por todo esto y mucho más, larga vida a La Cafetera, porque somos la Resistencia y no estamos solas. Un beso muy grande. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Iglesias Turrión, Pablo. Abstención. Votos emitidos 346. Votos a favor del candidato 124. Votos en contra del candidato 155. Abstenciones 67. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Le hago desde aquí una nueva propuesta. Después de escuchar su discurso, he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho: he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España. No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla. Es verdad que siento esa frustración en el ámbito personal, pero no me la puedo permitir en el ámbito político. Yo, desde luego, asumo mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es intentar formar un gobierno. Pero ¿cuál es la responsabilidad del Partido Popular, de Ciudadanos y de Unidas Podemos? Esto es la propuesta sí, que vamos hemos a hablar, hecho, venga, vamos a hablar de ese documento. Te Ese documento, filtrado por la vicepresidencia, ya tiene delito que lo hayan filtrado. Ahora, que lo hayan manipulado, que donde decía propuestas hayan puesto exigencias y hayan convertido un documento de trabajo donde se supone que se van a hablar de varios temas en un documento de líneas rojas, manipulando y fabricando información. Esto yo sí, Tú le has esto dicho sí un que documento es... de líneas rojas. Bueno, el señor Sánchez lo ha expresado con sus propias palabras. No tiene sentido presentarse a una nueva investidura si evidentemente no ha habido ningún tipo de cambio por parte del Partido Popular o por parte de Ciudadanos para permitir su abstención. Y es más, le corresponde al Rey proponer a los candidatos la investidura y será él el que tome esa decisión. To look back on this period, this extraordinary period, as the beginning of a new golden age for our United Kingdom. There is no plan to deal with Brexit. There is no plan. There is no plan to deal with the climate emergency. A todos los movimientos sociales, empezando por la colectiva feminista, a todo el corillo, a las mujeres de Puerto Rico. Porque si el país no se une y si ellos no vienen, aquí no hubiera pasado absolutamente nada.
Buenos días, cafetera. El éxito tiene muchos padres y el fracaso siempre es huérfano. Del España pierde otra vez, del periódico ABC, al No se puede, del periódico La Razón, hoy los diarios españoles buscan culpables de la fallida sesión de investidura de ayer y le regalan una buena dosis de pesimismo a la izquierda. No es que sea muy importante porque la experiencia ya nos dice que el tiempo pasará y las heridas curarán, pero ayer, en efecto, lo que vivimos fue una sesión trepidante de investidura inédita en la democracia española, en la que con luz y taquígrafos a la vista de todos, los representantes políticos se lanzaron egos, reproches y también ofertas a tiempo real, en directo frente a los ciudadanos y de forma televisada. Es el mundo que nos ha tocado vivir, el tiempo de la precipitación. A la sesión no le faltó de nada, ni siquiera la oferta de última hora de Pablo Iglesias en plena tribuna a Pedro Sánchez. Una oferta en la que prácticamente se aceptaba la última propuesta del Partido Socialista, que el día anterior había rechazado, pero con un añadido: 6.000 millones de políticas activas de empleo, dice el periódico El País. Pero dice también El País que cuando la lanzó Iglesias ya era tarde, era muy tarde. Y en realidad pensamos en la cafetera que no lo era. No habría sido tarde si hubiera quedado aparcada la arrogancia y la altivez que dominaron los últimos días de negociación, porque en el capítulo de lo inédito y de lo anómalo que suponía estar observando en directo el diálogo de las izquierdas, claro que cabía una nueva oferta. Todo con tal de evitar unas nuevas elecciones en las que muy probablemente ganarían las derechas, y es así que no les va a costar mucho ponerse de acuerdo. Ahora, en todo caso, lo que estará en disputa será el relato. Quién ha dificultado o no el acuerdo. Así se deduce de las portadas de los periódicos. Y hay muchos reproches cruzados. Desde el Partido Socialista le dicen a Podemos que la oferta era buena, que el Ministerio de Trabajo no merecía un bloqueo, y le reprochan la inexperiencia. Desde Podemos recuerdan al Partido Socialista que el propio Iglesias había llegado a dar un paso atrás, algo inédito en la búsqueda de una coalición. Y en algo tienen razón, que quien tiende la mano es el que tiene que hacer la oferta, el que tiene que seducir al rival, no al contrario. El 29 de agosto de 2016, el mismo Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, tuiteó: la responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. Pero claro, ya sabemos que los relatos cambian en función de si los protagoniza uno o no. Y ayer Pedro Sánchez no consiguió el apoyo de ningún grupo de la Cámara, salvo un solo diputado. Y de hecho, todo su discurso estuvo destinado a otra cosa: a insuflar orgullo al Partido Socialista, tratando de dotar de épica del socialismo que no se arrodilla a lo que simplemente ha sido una victoria de los egos. Sea como fuere, ayer Pedro Sánchez concedió una entrevista en televisión en la que tendió la mano a la derecha para buscar otra fórmula diferente para convertirse en presidente. Y no ya la del gobierno de coalición de izquierdas. Y muchos nos tememos que eso supone un escoramiento del Partido Socialista hacia la derecha, porque si algo quedó claro ayer es que los puentes en la izquierda han quedado volados. ¿Alguien se imagina ahora un gobierno de coalición? ¿Alguien se imagina una mesa del Consejo de Ministros con esa tensión? Por eso hoy nos preguntamos, ¿quedan opciones para una nueva negociación? ¿Cómo ha afectado todo esto a la izquierda? ¿Quién dará el primer paso para tratar de llegar a un nuevo acuerdo? ¿Siguen las ofertas vigentes? Todo esto se lo preguntaremos hoy a una de las protagonistas, a Irene Montero, la número 2 de Podemos, que de haber prosperado la sesión de investidura, a esta hora sería vicepresidenta del gobierno. Y lo haremos aquí en La Cafetera, porque este es el programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues será ahora en unos minutos cuando hablaremos con Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos, y analizaremos antes también las portadas de los periódicos, la manera en la que recogen estas informaciones. Luego veremos también algo de la prensa internacional con Pilar de la Peña, a ver cómo los periódicos del exterior han retratado los sucesos de la jornada de ayer, la mirada que han colocado sobre nuestro país, y tendremos la oportunidad de comentarlo. Y hoy es viernes, el último programa de La Cafetera antes de las vacaciones. Volvemos en septiembre, pero vamos a coger unos días porque hay que descansar. Ha sido unas semanas, ha sido una temporada larga, llena, como hemos dicho, de mucha precipitación en lo político. Ayer
tuvimos la retransmisión de un programa en directo hasta bien finalizada ya la sesión de investidura, con una gran tensión en lo político, así que último día de emisión del programa hasta la vuelta, hasta las vacaciones. Vamos a estar unos días de vacaciones, ya sabéis que en todo caso seguimos en las redes sociales muy implicados. Pero María Navarro ya está con las maletas preparadas en la puerta y con unos pantuflos y un gorro de dormir, porque vas a poder dormir. Tengo ganas de dormir, la verdad, sí. Ya me lo imagino, pero bueno, muchos de los oyentes ya deben estar de vacaciones, algunos nos escuchan desde la playa, pero bueno, también hay muchos oyentes de otros países. Nos escribía alguien desde Ecuador, decía, bueno, con el frío que hace aquí, claro, que estamos en pleno invierno y estáis allí presumiendo de que la mitad de la audiencia está en la playa. Claro, decían, bueno, yo el otro día hablaba con una amiga que vive en Perú y me decía, bueno, al menos dice, sí, es agosto, pero bueno, es verdad que casi lo llevas mejor con frío. Bueno, luego hablaremos con la comunidad cafetera, con la comunidad de los oyentes de la cafetera. Sí, porque además tenemos correo. Ah, sí, es verdad que hemos ido a recoger el apartado postal que va a quedar abierto en vacaciones. ¿Dónde os vais de vacaciones? Vamos a hacer este ejercicio vintage que hacemos todas las temporadas y esperamos vuestras postales, que nos enviéis vuestras postales, vuestros regalos, las herencias, ya sabéis, los barcos, las cosas que tengáis así que os sobren en el trastero. Esas cosas que sobran a todo el mundo. Entonces tenemos un apartado postal para recibir allí los jamones, todo eso. No, pero las postales sí, cuando vayáis de viaje por el mundo, nos enviáis una postal que nos hace mucha ilusión recibirla al apartado de correos 18018 en el 28080 de Madrid, 18018 es Radio Cable en Internet, 18, apartado postal 18018, 28080 Madrid. Y ahí nos podéis enviar vuestras cosas. Bueno, vamos a, si os parece, luego ya hablamos de la comunidad cafetera y hablamos de nuestras cosas, pero si os parece vamos a comenzar. Hoy utilizamos un hashtag para organizar la conversación. Almohadilla la cafetera Irene Montero. Almohadilla la cafetera Irene Montero. Es el hashtag en el que ya están participando algunos de los oyentes de este programa. PSV, muy buenos días. También están Enrique Quesada, buenos días. Lara Valencia, muy buenos días. Un montón de oyentes que se van incorporando al programa y con los que nos van a ayudar ahora también a analizar la actualidad de Gamonal. Buenos días, Carrington, buenos días, José Alquebla, Indignados, Ventura Vilés, Pablo, Salvador Carrazón y Eduardo, un montón de gente, y os pedimos que utilicéis ese hashtag. Almohadilla la cafetera Irene Montero, porque conversaremos con Irene Montero ahora alrededor de las 9 aquí en el programa de La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Y ayer, en efecto, sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, segunda convocatoria, una votación que, como ya sabéis a esta hora, no prosperó. Y con toda la tensión que se vivía, vimos a un Pedro Sánchez en pleno discurso, como decía, tratando de insuflar orgullo al Partido Socialista, a pesar de lo que ya a esa hora se sabía sería un fracaso en la sesión de investidura para la elección de su persona como presidente del gobierno. Y Pedro Sánchez dijo: elijo mis convicciones antes que las presiones. Si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España. Hay una falacia en el discurso. Nadie le estaba haciendo elegir entre sus convicciones. Lo que estaba en disputa era una simple negociación de reparto de responsabilidades en el gobierno. Un gobierno de coalición no es ni más ni menos que eso. Pero en todo caso, el tono, como digo, fue cubierto de una cierta épica. Había mucho disgusto porque no prosperase la sesión de investidura, y en ese espacio se comprende, pero era una épica que tenía como objeto, en nuestra opinión, más bien este asunto de dotar de cierto orgullo a un Partido Socialista que se veía de nuevo ante un fracaso en las negociaciones. Pero fue todo tan precipitado que en el último minuto Iglesias lanzó una propuesta al Partido Socialista. Venía con firma anónima, pero venía como sugerencia de alguien muy relevante del PSOE. Le hago desde aquí una nueva propuesta.
Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho: he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo. Pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. Dice Carrington en Twitter, utilizando ese hashtag Almohadilla la cafetera, Irene Montero: ¿fue Zapatero con el que habló Iglesias para hacer su última oferta, Fernando? Pues te voy a decir una cosa, Carrington. Yo tengo esa teoría, no lo sé, y ni Iglesias ni el propio Zapatero me la han querido confirmar. Pero hay un silencio en torno a esto. Muy probablemente será Zapatero o alguien como Zapatero, alguien de esa, porque dijo alguien con mucha... que tiene mucha proyección dentro del Partido Socialista, alguien que tiene voz acreditada dentro del Partido Socialista, y bueno, pues nos consta que hay una cierta relación positiva, pero no te lo puedo confirmar porque lo intentamos saber desde este programa y ninguno de los dos lo quisieron confirmar. En todo caso, más allá de quién hiciese esa sugerencia, la sugerencia no fue tomada por Pedro Sánchez. Lo que sí vimos fue un discurso también de Adriana Lastra, que acusó a Iglesias de decir unas cosas en público y otras en privado. Adriana Lastra, Partido Socialista. Que lo que usted decía de cara al público no se corresponde con lo que le decía en privado al presidente, ni lo que decían en público sus negociadores, era lo que nos decían en privado a las 3 negociadoras con las que ha sido un placer, por cierto, compartir mesa difícil en estos días. Mire, de cara al público hablaba de proporcionalidad, pero después le exigía al presidente prácticamente controlar la economía de este país. Y nosotros callamos. Bueno, no es exactamente tampoco muy cierto, porque no había tal control de la economía en las propuestas que hemos conocido y que el propio Partido Socialista filtró. Porque en todo este episodio de filtración de documentos que se dio ayer, podéis escuchar el programa de ayer si queréis tener más detalles sobre el mismo, pero se produjo durante la noche del día anterior un montón de filtración de documentos y algunos llegaban directamente del equipo de comunicación del Partido Socialista. Allí no se hablaba en nada de que Podemos estuviera tratando de controlar la economía del país. De hecho, la oferta que hacía el Partido Socialista eran 3 ministerios que poco tenían que ver con la economía, y la única petición de Unidas Podemos había estado, sí, en torno a la Secretaría de Estado de Hacienda y en torno al Ministerio de Trabajo, que fue el gran impedimento. El Ministerio de Trabajo que se convirtió en el impedimento para formar un gobierno de coalición. Esto sirvió para Gabriel Rufián para abroncar al Partido Socialista y a Podemos, y lo hizo en estos términos. Fue un error el veto al señor Iglesias. Fue un error. Y creo que a estas alturas lo sabe. Lo único que ha provocado es subir el precio. Señor Iglesias, es un error no aceptar, me da igual, 2, 3, 4, 5 ministerios. Es un error. Ustedes tienen, y lo digo con enorme respeto y cariño, 4 años de vida. 4 años de vida por 4 ministerios. Es extraordinario. Entren en el gobierno y demuestren durante 4 años que son mejores. Y cóbrenselo en unas futuras generales. Tienen la capacidad para hacerlo. Unos reproches que fueron lanzados por aquellos grupos políticos que habían mostrado su disposición a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, tanto Esquerra Republicana como el PNV. Ambos partidos coinciden en que en la medida que nos acerquemos hacia el otoño va a ser mucho más difícil el apoyo. De Cataluña ya lo imaginamos, va a ser extraordinariamente difícil cualquier apoyo por parte de Esquerra Republicana. Hoy algunos medios de comunicación explican las dificultades en las que estaría ahora el independentismo después precisamente de este tono sosegado, habida cuenta de que tienen además algunos compañeros de partido presos por el proceso del 1 de octubre. Y esta posición se va a dificultar en la medida que nos acerquemos a la diada, que muy probablemente visibilizará una gran movilización social, y en la medida que nos acerquemos a la sentencia del 1 de octubre. Así que Rufián abroncaba al Partido Socialista y a Podemos, y hacía lo mismo Aitor Esteban desde el
Partido Nacionalista Vasco, que calificaba de lamentable la situación ayer. Y ahora oyéndoles también, me decía una colaboradora cercana, y pensaba que qué ironía, tienes razón. Decía, hace unos meses el problema era el relator, ahora el problema es el relato. Se está reduciendo todo a eso, últimamente. Claro, publicando ambas partes todo lo que iban diciendo cuáles eran sus posiciones. Y esto es lo que quiero, claro, con lo cual te atas las manos para públicamente poder retroceder un poquito en tu posición. Han estado perdiendo el tiempo pensando que tenían una fuerza que en realidad no tenían. Y este final de sillones, sinceramente también se lo digo, ha sido lamentable. Bueno, así que los reproches cruzados, en todo caso, lo que sí daba la impresión es de que el Partido Socialista llegaba a la mesa de negociación no precisamente con mucho interés por llegar a un gobierno de coalición, por conseguir un gobierno de coalición. Y en todo caso, de hacerlo, lo hacían desde una cierta superioridad, entregando ministerios menores. En esto, claro, ha habido cierto debate. ¿Qué es un ministerio menor? Porque para el Partido Socialista, que estaba dispuesto a entregar el Ministerio de Igualdad, es una de las joyas de la corona. Las políticas de igualdad, las políticas sociales relacionadas con eso, y estaban dispuestos a entregarlo. Pero ninguno de los ministerios que se colocaban sobre la mesa tenían una gran capacidad de manejar presupuesto y por lo tanto de dictar políticas reales. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, ironizaban desde Podemos, decían, bueno, ahora ya es que sirve únicamente para elaborar el calendario de vacunación. Más allá de eso, lo cierto es que en estas tensiones sí hemos visto una cierta tendencia del Partido Socialista a tender la mano a la derecha. Ayer Pedro Sánchez participó en una entrevista en Telecinco por la noche para explicar lo que había ocurrido y allí volvió a insistir, no tiro la toalla, pero el candidato socialista dijo ahora buscar otras posibilidades, otras opciones, y lo expresó en estas palabras, por cierto, tanto a izquierda como a derechas. No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla. Es verdad que siento esa frustración en el ámbito personal, pero no me la puedo permitir en el ámbito político. Yo, desde luego, asumo mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es intentar formar un gobierno. Pero ¿cuál es la responsabilidad del Partido Popular, de Ciudadanos y de Unidas Podemos? Creo que la responsabilidad de todos es facilitar esa investidura. Y yo, desde luego, hablaré con los líderes políticos para que entre todos desbloqueemos esta situación y España no se vea abocada a elecciones. Entre mis convicciones y las exigencias que pretendía imponerme el señor Iglesias, yo he preferido, sin duda alguna, optar por mis convicciones, que son, primero, defender el interés general y proteger el bien común que es España. Lo que no sabemos es en qué se ponía en peligro el interés general o el bien común de España. ¿No será que quizá no había mucho afán por llegar a un acuerdo? Es la eterna dificultad de la izquierda para pactar. Históricamente no se había producido un pacto entre el socialismo y las opciones más a la izquierda. Desde la Segunda República, de hecho, aquí estaba uno de los elementos más trascendentales. Se habría conseguido el primer gobierno de coalición desde la República, toda una novedad en la democracia de este país, pero ya no es posible. La oportunidad del 15M para entrar en el Consejo de Ministros en este momento ha quedado parada. Veremos a ver, porque el verano es muy largo, las heridas se cuidan y se curan. Y bueno, ya vimos el lunes parecía que se rompían los puentes y el martes se volvían a reconstruir, y a nadie se le escapa que una negociación de esta naturaleza tan extraordinariamente compleja, una anomalía en la democracia española, inédito, algo que no había ocurrido, no se podía resolver en una sola semana, era francamente complicado. Bueno, veremos a ver ahora cuando conversemos con Irene Montero qué posibilidades de reconstrucción de los puentes hay, o si por el contrario se da por hecho que estamos abocados a unas elecciones. Algunos ya hablan de calendario electoral y lo vemos en algunas portadas de los periódicos. Por ejemplo, nos encontramos hoy en el periódico ABC: España pierde otra vez, el PSOE apurará los plazos, no llamaremos a Podemos ni hoy ni mañana, hace falta un tiempo de enfriamiento, dice. Iglesias trata de retener el liderazgo interno cuestionado tras ser vapuleado en el Congreso, dice el periódico ABC en su portada, con un fotomontaje de uno de los leones del Congreso de los Diputados.
con el rostro desesperado. Pedro Sánchez se convirtió ayer en el primer aspirante a presidente de gobierno noqueado en 2 investiduras. Su currículum es desolador, cree el periódico ABC en su portada. A estas alturas, lo menos relevante es determinar si la culpa es del PSOE o de Podemos, de su mutua intransigencia negociadora o de su incapacidad táctica para alcanzar acuerdos, dice el periódico ABC hoy en la portada. En el periódico El Mundo, el fracaso de Sánchez condena a España a la paralización. La abstención de Podemos y de los nacionalistas impide la investidura del candidato. El presidente se lanza a desgastar a Pablo Iglesias. Ya se está arrepintiendo, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. El país se consume en el bloqueo con los presupuestos de Montoro aún vigentes, dice este diario hoy también en la portada del mismo. Además, en la portada del periódico El País, Sánchez pierde la investidura pero anuncia nuevas negociaciones. Pide al Partido Popular, a Ciudadanos y a Podemos explorar otros caminos para desbloquear la situación. Y además el líder socialista recibe 155 votos en contra, 124 a favor y 67 abstenciones. Esto es una metáfora, lo de los 155 votos que recibió en contra. Poco se ha destacado para lo cachondo que es este país, para lo que nos gusta el cachondeo, poco se ha destacado esta singularidad. Y que es una curiosidad, es una anécdota. Y que alguien apellidado Rufián haya sido el mediador de las negociaciones. En esto ha habido muchos memes en las redes sociales, pero en efecto hemos escuchado de todas maneras algunas declaraciones, por ejemplo también a Joan Baldoví, pidiendo reactivar las negociaciones. Algunas personas tratando de introducir algo de sosiego ahora en una situación tan crítica, tan crispada. Pedirle al Partido Socialista que desde hoy mismo, desde esta tarde mismo, se reactiven las conversaciones. Pedirle a Unidas Podemos que desde esta misma tarde que se reanuden las conversaciones. Y pedirle también a Pedro Sánchez que, si quiere el voto de Compromís, pues negociemos, pero no lo dejemos para una semana antes del examen. Y desde el Partido Socialista, María Jesús Montero decía: no tiene sentido presentarse a una nueva investidura si Partido Popular y Ciudadanos no se abstienen. Así que el PSOE vuelve a tender la mano otra vez a la derecha. Lo escuchábamos por la noche en Telecinco, lo escuchábamos también en el programa Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras. María Jesús Montero. Bueno, el señor Sánchez lo ha expresado con sus propias palabras. No tiene sentido presentarse a una nueva investidura si evidentemente no ha habido ningún tipo de cambio por parte del Partido Popular o por parte de Ciudadanos para permitir su abstención. Y es más, le corresponde al rey proponer a los candidatos la investidura y será él el que tome esa decisión, pero es obvio que si las circunstancias están como han estado en el día de hoy, y tanto el PP como Ciudadanos han manifestado de forma tan rotunda que no les importa que vayamos a nuevas elecciones porque no quieren permitir la gobernabilidad de quien legítimamente ha ganado las elecciones en este país, si eso continúa de esta manera, pues me imagino que el rey pensará si somete nuevamente al candidato a la investidura. Así que ya veis en qué tono están las cosas en este momento, en qué situación están las cosas en este momento. Gran complejidad para buscar nuevos acuerdos. Bueno, unos segundos y conversamos en el programa con Irene Montero, la número 2 de Unidas Podemos, y con ella preguntaremos, ¿son posibles los pactos? ¿Están abiertas las puertas? ¿Quién tomará la iniciativa para abrir esta conversación? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotras aquí en La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas
confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues Irene Montero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, creo que eso es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista, que de momento vuelve a decir una cosa y su contraria, vuelve a tenderle la mano a la derecha y a la vez a decir que no se va a presentar a una siguiente investidura y por tanto amenazando con una repetición electoral, a la vez repartiendo culpas a todo el mundo, ¿no? En 80 días ha conseguido un solo apoyo, el apoyo de un solo diputado, pero la culpa es de todos los demás, especialmente del señor Iglesias. Pero no hace ninguna autocrítica ni encuentra forma de establecer una negociación sincera con ninguno de los actores de la Cámara que le pueden permitir ser presidente, ¿no? Y creo que bueno, pues a partir de ahí nuestra voluntad, a pesar de que estamos decepcionados porque creemos que ya podría ser posible tener un gobierno de coalición en España, pues sigue siendo la de formar un gobierno de coalición. Así que por nuestra parte, si nos preguntas a nosotros, lástima que no dependa de nosotros solamente. Si nos preguntas a nosotros, pues que haya un gobierno de coalición en España y que podamos iniciar en serio unas negociaciones para que eso sea posible, y unas negociaciones serias y respetándonos entre los socios que tenemos que llegar a acuerdos. No sé cuál va a ser la decisión del Partido Socialista, me temo que a estas horas ni ellos mismos lo saben. Quedan entonces opciones para una nueva negociación. ¿Quién dará el primer paso para tratar de llegar a un nuevo acuerdo? ¿Vais a dar vosotros el paso? Nosotros mostramos nuestra firme voluntad, no nos corresponde. Siempre hemos dicho que reconocemos los resultados electorales. Quien ganó las elecciones es el Partido Socialista y, por tanto, quien tiene que decidir con quién quiere establecer alianzas y quien tiene que decidir qué quiere negociar y exponérselo a España y tratar de exponérselo a sus posibles socios y tratar de convencerles de que su propuesta es una buena propuesta para España, es el Partido Socialista, que es quien tiene el liderazgo de esa negociación porque para algo ha ganado las elecciones. Yo creo que los ciudadanos han mandado un mensaje contundente y es que el Partido Socialista tiene que liderar. ¿Liderar un gobierno en solitario? No, porque no tiene mayoría absoluta, pero liderar los acuerdos sí, y por tanto creo que son los que tienen la responsabilidad. A partir de ahí, nuestra voluntad, y eso lo hemos expresado en público y también en privado, y por tanto creo que a estas alturas no les puede caber ninguna duda. Ayer hasta el último momento estuvimos haciendo propuestas para intentar desbloquear la situación. Pues creo que ellos saben que por nuestra parte no va a faltar, que estamos plenamente disponibles en cualquier momento, que no hay vacaciones que valgan, que no hay mes de agosto que valga, que no hay por qué esperar a septiembre si es que eso podría llegar a suponer un problema para otras formaciones, por ejemplo las formaciones independentistas que eventualmente tuvieran que dar un apoyo a ese gobierno de coalición, que podemos trabajar en lo que queda del mes de julio, que podemos trabajar en agosto para intentar llegar a un acuerdo. Evidentemente es difícil negociar en 24 horas o en 48 horas lo que no se ha negociado en 80 días, pero a lo mejor ahora el Partido Socialista, desde luego, si quisiera, nos podríamos poner manos a la obra ya. Lo que dudo es que tomen esa decisión, ¿no? Quizá están intentando evaluar otras opciones, al menos es lo que ayer decía la ministra Montero, que decía que es la derecha quien tiene que facilitarles esa investidura, ¿no? Y volviendo a tender la mano a la derecha. No hay por qué esperar a septiembre. Decías, las ofertas que ha hecho Podemos siguen vigentes. ¿Estamos en el mismo escenario que estábamos hace 24 horas? Creo que en una negociación tienes que ser flexible, ir sin líneas rojas, como hemos hecho y hemos dicho desde el principio, y ser flexible en el planteamiento que haces. En ese sentido, creo que si reanudamos las negociaciones, más bien yo diría, si empezamos a negociar en serio
y empezamos a negociar de verdad un gobierno de coalición. Todas las opciones son posibles para nosotros y, por tanto, siguen vigentes esas y también otras que se hayan desechado con anterioridad. Siguen todas las posibilidades encima de la mesa, quiero decir con esto. Y creo que eso es lo que debe ocurrir, que podamos empezar una negociación en serio donde todas las opciones sean posibles y por tanto, donde lo que intentemos sea con el máximo rigor y con el máximo cuidado y respeto entre socios. Creo que una cosa que no ha sido positiva y que contribuye también al hartazgo es la falta de respeto, el tono tan bronco, tan agresivo, tan sobreactuado de un candidato que no encuentra en 80 días ningún apoyo, pero que llega al Congreso de los Diputados como si tuviese mayoría absoluta y echando la culpa a todos los demás. Pues eso creo que no es un buen tono para negociar con ningún socio, y creo que se lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Porque como no ha negociado con ningún grupo en la Cámara, pues todos los grupos se lo han transmitido así. Creo que es posible, que todas las opciones están abiertas y nosotros vamos a trabajar desde luego para que así sea. Esto ha afectado en todo caso a todos los partidos políticos internamente, también a Unidas Podemos. Hemos visto que se hablaba de algunas tensiones en las relaciones con Izquierda Unida. ¿Cómo ha afectado todo esto al acuerdo que tenéis con Izquierda Unida? Creo que en eso hay una lectura que obvia la naturalidad con la que nosotros vivimos, que somos una fuerza de carácter confederal, donde hay diferentes organizaciones que toman decisiones de forma autónoma y que después ponemos en común nuestros análisis, nuestras formas de entender lo que está ocurriendo y llegamos a consenso respecto a cómo actuar. Creo que esa lectura muchas veces ha ocurrido a lo largo de estos años, que se intenta traducir a forma de guerra o de crisis o de problemas internos. Y para nosotros es algo bastante natural, la verdad, que Izquierda Unida o que los comunes o que los gallegos o que nosotros mismos tenemos espacios de decisión donde de forma autónoma tomamos decisiones, pero a la vez siempre intentamos buscar consensos, y creo que de hecho hemos demostrado que somos un grupo que dentro de esa diversidad trabaja unido, trabaja siempre con el máximo rigor. Somos el grupo parlamentario que más iniciativas presenta. Todos los grupos parlamentarios nos reconocen que nuestras iniciativas son de las más rigurosas que han visto en mucho tiempo. Pues creo que eso es una lectura que se termina demostrando que es errónea. Para nosotros es natural que tomemos las decisiones cada organización de forma autónoma y después buscamos consensos y nos encontramos, porque para eso somos un grupo confederal y tenemos un camino compartido, ¿no? Le hemos pedido a los oyentes que nos hiciesen llegar preguntas, interrogantes que tuviesen en torno a los sucesos de las últimas 48 horas. Ha sorprendido mucho que la cartera de trabajo se haya convertido en el gran impedimento para un gobierno de coalición. Y hay muchas preguntas sobre la importancia o no de los cargos que ofrecía el Partido Socialista, porque parte del debate se ha centrado en eso. Y decía Lucía Guardia, me gustaría saber si de verdad alguien cree que ser vicepresidenta de Asuntos Sociales es un puesto menor. Claro, el problema de eso es que nosotros no estamos dispuestos a entrar a gobernar a cualquier precio. Si esto hubiese sido una cuestión de sillones o de querer ser vicepresidentes o de querer ser ministros, pues ya podríamos haberlo hecho. Lo que pasa es que para nosotros es importante, por ejemplo, no asumir un Ministerio de Vivienda que no tiene competencias para parar los desahucios sin alternativa habitacional o que no tiene competencias para regular el precio de los alquileres. Para nosotros es muy difícil asumir un Ministerio de Igualdad que en realidad ahora mismo no existe como tal, es un ministerio inexistente, tiene otro rango inferior al de un ministerio y que no tiene competencias, por ejemplo, para extender la educación universal de 0 a 3 años gratuita, o que no tiene competencias para implementar los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Y alguien dirá, bueno, las decisiones en un Consejo de Ministros son colegiadas, nunca son de un solo ministro, y obviamente el presidente del Gobierno tiene mucho que decir en todas las decisiones porque un gabinete de ministros es un equipo. Ya, eso es verdad, pero también los ministros tienen algo que decir, o si no, ¿por qué el Partido Socialista nos ha excluido ya de entrada de los ministerios de Estado? ¿Por qué ha dicho ustedes no pueden ostentar el título de ministro de Interior, no pueden ser ministro de Exteriores, no pueden ser ministro de Industria, no pueden ser ministro de Economía, no pueden ser ningún ministerio, no pueden ocupar ministro de Justicia, no pueden ocupar ningún ministerio de Estado? Bueno, pues porque un gabinete de ministros
es un equipo, las decisiones se toman de forma colegiada, pero quien sea ministro o ministra influye mucho. Entonces, el gran problema que ha habido en esta negociación no tiene tanto que ver con el nombre de la vicepresidencia o con el número de los ministerios, sino con que nosotros queremos ser útiles, queremos gobernar para ser útiles para la gente. Y lo que les decíamos al Partido Socialista es, de todo lo que nos ofrecen, ¿qué cosa creen que nosotros podemos aportar ahí? Se han dado situaciones ridículas en esta negociación, como que el Partido Socialista nos ofrecía carteras para las cuales ni siquiera sabía cuál era nuestro programa electoral. Cuando nosotros le preguntábamos, oiga, ¿pero usted sabe qué proponemos nosotros en este área? Nos decían, no, la verdad es que no. Entonces, eso es un poco tomadura de pelo. La pregunta es, ¿qué quiere el Partido Socialista que nosotros aportemos en ese gobierno? Nosotros tenemos ideas. Queremos estar en ese gobierno para subir el salario mínimo a 1.200 euros, que es lo que dice la Carta Social Europea. Queremos estar en ese gobierno para regular el precio de los alquileres. El propio Jaime Palomera, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, ayer decía, lo que le ofrecen a Podemos como supuesto Ministerio de Vivienda no sirve para regular el precio de los alquileres, porque esa decisión se toma en Fomento y en Economía. Dos carteras que están para nosotros de antemano vetadas, porque en este país parece que si eres de Unidas Podemos no puedes ocupar ministerios de Estado. Si te llamas Pablo Iglesias ni siquiera puedes entrar al Consejo de Ministros. Entonces, el problema no ha sido una responsabilidad concreta. El problema es que el Partido Socialista en ningún momento, más allá de los nombres de las responsabilidades, nunca nos ha dicho qué quiere que aportemos. Y nosotros queremos ser útiles, no queremos estar ahí a cualquier precio, ni queremos ser, pues ministros decorativos, ni queremos entrar ahí para figurar. Fíjate cuántos años, Fernando, se ha dicho, lo que quieren ustedes son los sillones. Bueno, pues si quisiéramos los sillones, ya los tendríamos. El problema es que nosotros no queremos los sillones. Nosotros queremos ser útiles para la gente. Y eso el Partido Socialista pues nunca ha querido ni siquiera sentarse a hablar de qué está dispuesto a que nosotros hagamos en un gobierno. Y ese ha sido el problema de esta negociación, que en realidad no querían que tuviésemos un gobierno de coalición. P. Mateo Valle dice que si se retomasen las negociaciones, ¿se seguiría manteniendo el paso a un lado de Iglesias? Es decir, ¿las negociaciones son desde cero o desde donde se han dejado? Yo creo que habría que preguntarle a Pedro Sánchez si sigue manteniendo el veto a Pablo Iglesias. Creo que el veto al candidato de la fuerza con la que quieres pactar, creo que el veto al candidato que han votado 4 millones de españoles es una cosa inédita en un país democrático, inédita sobre todo cuando estás vetando al candidato de una fuerza con la que quieres pactar y de cuyos votos necesitas para poder ser presidente. Nosotros ya hemos dicho que no vamos con una línea roja, no quiero dejar abierto este tema. Pablo Iglesias creo que ha dado una muestra de generosidad y de valentía política al decir, yo no voy a ser una excusa para el Partido Socialista, pero creo que la pregunta no debería ser si nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que haya gobierno de coalición. La respuesta a eso sigue siendo la misma, sí. Nosotros vamos a trabajar duro y sin ninguna línea roja para que haya un gobierno de coalición, pero creo que la pregunta es a Pedro Sánchez y al Partido Socialista si siguen manteniendo un veto personal que no tiene ninguna explicación y que no tiene ninguna justificación y que se ha demostrado la madre de todas las excusas, Fernando, porque el presidente el jueves dijo claramente, si Pablo Iglesias se echa a un lado, el gobierno de coalición estaría hecho. El único escollo para que haya un gobierno de coalición en España se llama Pablo Iglesias. Y eso ha sido la enésima excusa y la madre de todas las mentiras de lo que ha hecho el candidato en funciones. Era mentira. No querían negociar un gobierno de coalición, querían poner en el disparadero a Pablo Iglesias como excusa y obviamente nosotros no vamos a aceptar que eso sea así, pero creo que ahora que se ha revelado que el problema no es Pablo Iglesias, el Partido Socialista debería reflexionar sobre sus métodos de negociación, porque no parece muy razonable empezar una negociación con vetos, con líneas rojas, con tanta soberbia, con tanta amenaza. Creo que lo lógico sería sentarnos desde el respeto. Ya sabemos que tenemos menos votos que ellos, no hace falta que nos lo recuerden. Nosotros no vamos a pedir nada que no nos corresponda, simplemente queremos que haya en España un gobierno de coalición proporcional a lo que los ciudadanos han votado y en el que no seamos, pues carteras vacías donde no tenemos ningún margen para decidir, sino donde podamos contribuir y aportar algo útil al gobierno y sobre todo a los españoles. Hay muchas preguntas que se concentran en torno a una reflexión. En el caso de que se repitan elecciones, hay mucha preocupación por la abstención y la manera en la que los votantes progresistas pueden castigar a los nuevos partidos. Dicen resucitar el bipartidismo, como decía Enrique Juliana. Pero por eso Álvaro, Quicklime, Cabanilles decían
no es mejor... No, Cabanilles no. Ahora te voy a preguntar por Cabanilles porque he visto que ha habido bastante revuelo con esto. Pero decían algunos, ¿no es mejor un pacto de mínimos de izquierdas que unas elecciones en las que muy probablemente saldría un gobierno de máximos de derechas? Es que yo creo que la repetición electoral no es una opción. El único que ha puesto encima de la mesa la repetición electoral como una opción es el Partido Socialista. Ayer, de hecho, creo que te referías a eso con lo de Cabanilles, uno de los asesores que pagamos todos los españoles, uno de los asesores de Moncloa, del presidente del Gobierno, en estrategia y comunicación, es irónico esto, pero ha ocurrido, ¿no? Un asesor de estrategia y comunicación del presidente en funciones, pagado por todos los españoles, bromeaba con la posibilidad de una repetición electoral. Y lo que rumoreáis, lo que contáis todos los periodistas y lo que se rumorea es básicamente pues que hay muchos asesores del presidente en funciones que están animándole, invitándole a tender a una repetición electoral porque podría sacar 10, 15 escaños más. Creo que son los únicos que han puesto encima de la mesa la posibilidad de una repetición electoral. Para nosotros no es una opción. Ahora, no estoy muy de acuerdo en ese reparto equidistante de responsabilidades, en esa equidistancia de al final todo el mundo tiene un poco la culpa, al final, un poco también el discurso que Gabriel Rufián hacía ayer en el hemiciclo, ¿no? Como de todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Por supuesto que sí, todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad, pero la equidistancia es una condición para que las formaciones políticas no asumamos nuestra responsabilidad, porque si al final todo el mundo va a tener la culpa de todo, ¿qué más da ceder que no ceder? ¿Qué más da retirar a tu candidato que no retirar a tu candidato? ¿Qué más da buscar honestamente un acuerdo que no? ¿Qué más da que desde la propia vicepresidencia del Gobierno se manipulen documentos para intentar dañar al socio con el que quieres pactar? Que esto también ha ocurrido. La vicepresidenta del Gobierno ha manipulado, ha falsificado documentos desde la vicepresidencia del Gobierno para intentar ayer construir un relato negativo hacia el socio con el que estaban intentando pactar. Esto, creo que si al final la culpa es un poco de todos, nos quita responsabilidad a las formaciones políticas en lo que tenemos que hacer, que es básicamente trabajar honestamente para llegar a acuerdos. Entonces, claro que no es deseable una repetición electoral. Creo, de hecho, que eso no es una opción. Creo que el único que ha puesto esto encima de la mesa es el Partido Socialista, tentado por algunos de sus asesores, pero creo que finalmente van a entrar en razón y van a intentar buscar un acuerdo que haga que haya gobierno en España, pero tampoco esa equidistancia me parece que sirva mucho para que asumamos nuestra responsabilidad como formaciones políticas. Creo que hay que ser justos y valorar en cada medida quién tiene responsabilidad, no solamente en lo que ha ocurrido, sino sobre todo en las soluciones que hay que buscar, en cómo hay que ponerse a trabajar y en cuál es el papel que a cada uno nos corresponde. Y yo creo que ahí pues nosotros, obviamente, o sea, con rotundidad, ¿no? Estamos plenamente disponibles para negociar en serio un gobierno de coalición. Esto mismo de los documentos también lo preguntaba Escursel, todo el revuelo que ha habido en torno a los documentos, pero queda con esto aclarado. Entonces, Irene Montero, pues le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada, como siempre, y esperamos que puedas descansar en lo que os queda en la actividad política, como esperamos a vuestros compañeros de partido y al resto de las formaciones políticas, que habrá algunos días por delante, supongo, más allá de las posibles negociaciones, si es que se reabren o no. Bueno, creo que ese es uno de los retos que tenemos en política, que es aprender a combinar y a compaginar el descanso y los cuidados con trabajar y con sacar las cosas adelante. Y hoy, este mes, tenemos un reto que es pues saber descansar, pero también saber trabajar para que haya un acuerdo de gobierno. Irene Montero, gracias. Muchas gracias, Fernando. I was an island before you came along, but your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave, but I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Baby, come back. You know I don't wanna be free. Bueno, pues esta es la fotografía de cómo está el panorama general ahora, pero os podéis imaginar una sesión de investidura trepidante que tuvo lugar ayer, una votación fallida en la que no consiguió ser investido el
candidato Pedro Sánchez a presidente de gobierno, y la prensa internacional ha estado con el foco muy colocado sobre esto. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Una prensa internacional que ha hablado del bloqueo que estaba viviendo España. También ha situado paralelismos con la situación de Italia, con el gobierno de Italia. Pero, ¿cómo ha valorado, cómo ha recogido lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, Pilar? Pues principalmente y en titulares como un fracaso de Pedro Sánchez. Al final es lo que ha quedado, lo que comentábamos ayer, que el gran titular de la sesión de investidura es que Pedro Sánchez fracasa en su intento de formar gobierno, que esto además es lo que más preocupa en el exterior, ¿no? Luego se apunta a eso, la inestabilidad, la difícil gobernabilidad que parece que hay en España, la dificultad de los políticos para ponerse de acuerdo. Todos los grandes medios destacan eso, que el fracaso se ha debido a la incapacidad de PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo de gobierno. Algunos pues destacan eso, ¿no? Que Pablo Iglesias exigió más ministerios para firmar el acuerdo, para apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, que se negó. No entran en demasiados detalles en repartir las culpas, pero destacan esto, que al final la sesión de investidura terminó en un fracaso para la opción de que Pedro Sánchez fuera reelegido, y esto aboca a España a un periodo de mayor incertidumbre. Hay varios medios que ya desde el titular destacan que lo más probable, o que digamos que España se va encaminada a elecciones si no hay un acuerdo. Pero lo que más se destaca es esto, ¿no? La derrota de Pedro Sánchez y el hecho de que España sigue en el limbo político, por ejemplo, era lo que destacaba el New York Times y otros medios en este sentido, y la dificultad de gobernar el país con este Parlamento tan polarizado y tan fragmentado. Mucha expectación, entre otras cosas porque hay un elemento más allá de la batalla de los partidos, de la lucha por el poder y de la propia convivencia política, es que el país está parado en este momento. En esto, lo decíamos ayer, hay una gran responsabilidad por parte del gobierno, que es quien lo tiene en su mano, pero también de la clase política, por no permitir que siga el país bloqueado. Y para que os hagáis una idea, en este momento hay decenas de presupuestos frenados, hay incluso en algunos ministerios gente que va a trabajar sin saber quién es su jefe. El país está frenado en realidad, no solamente porque estamos utilizando los presupuestos de Montoro, como recordaban hoy algunas portadas de los periódicos, pero la responsabilidad en este momento es volver a activar las instituciones y las administraciones, y tenemos un escenario por delante extraordinariamente complejo. Lo tenemos a nivel nacional. Vamos a tener la sentencia del 1 de octubre en otoño, previsiblemente a finales del mes de octubre o en octubre. Vamos a tener algunos asuntos nacionales que están completamente congelados. Veremos a ver las elecciones en Cataluña, porque también están en un calendario a la vista. Pero es que en el escenario internacional tenemos el Brexit, también para octubre. Ya ha dicho Boris Johnson que sigue manteniendo la fecha de salida, sea por la fuerza o no, por las duras o por las suaves, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea para finales de octubre. Tenemos además un posible conflicto desde luego diplomático abierto, pero un posible conflicto de tensiones, más allá de lo diplomático, entre Estados Unidos e Irán. Hay una tensión creciente en el estrecho de Hormuz. Es decir, vamos a tener una situación internacional de muchísima complejidad. Por lo tanto, que las instituciones estén paradas nos lo recuerdan los corresponsales internacionales, la prensa internacional lo recuerda, pero no es una buena noticia. Y luego está toda la decepción y todo el pesimismo que esto cae sobre la izquierda, los progresistas y toda la manera en la que la misma derecha está mirando absorta esta batalla que se está produciendo, bastante poco gratificante en términos públicos, ¿no? Porque lo de ayer, Pilar, yo no sé qué te pareció a ti, lo estuvimos siguiendo aquí en directo, pero tuvo mucho... Os abro también el micrófono, María, te abro también el micrófono, porque lo de ayer también, dentro de que retrata un poco los tiempos que vivimos, y en eso no hay que asustarse, todavía me resulta llamativo que hay una generación que dice, ¿cómo es posible? Bueno, esto es parte del mundo que estamos viviendo, televisado sí, en directo sí, y a través de las redes sociales sí, con imágenes desde dentro del hemiciclo sí, y vimos la negociación en directo. Bueno, pues esto es el mundo que estamos viviendo. Acaba de caer el gobernador de Puerto Rico precisamente porque se han hecho públicos unas conversaciones privadas de un chat de WhatsApp. El mundo que vivimos hoy es así, precipitado, televisado, pero también un cierto espectáculo deprimente para la izquierda, ¿no os parece?
Bueno, yo creo que la política ha entrado en el ritmo de Twitter, ¿no? En el ritmo de redes sociales. De hecho, en las propias protestas de Puerto Rico aludían a esto mismo, ¿no? Hemos conseguido tumbar al gobernador no solamente por salir a la calle, sino también por la posibilidad que nos han dado las redes sociales de convocar y de salir a la calle, ¿no? Yo creo que la política, además a nivel global, no hay más que ver también a Donald Trump, la política se está rigiendo mucho por ciertos parámetros de redes sociales, ¿no? Por ese timeline de Twitter, esa rapidez, esa inmediatez, lo que hablaban cuando sacábamos ese fragmento, ¿no? De Eduardo Madina, hablando un poco de las incoherencias que las tienes que ir sorteando a un ritmo frenético, ¿no? Y entonces yo creo que eso mismo, que tenemos que ir respondiendo precisamente a esa nueva política que ya tenemos en nuestras vidas, y también como ciudadanos y como opinión pública, ir asumiendo a tiempo récord los nuevos vaivenes políticos, y veremos. Irene Montero ha dicho que no hay por qué esperar a septiembre. Veremos. Yo creo que es bastante acertada esa lectura. Es evidente, aparte del espectáculo especialmente triste que supuso ayer el debate de investidura, la segunda votación, por el hecho de la división de la izquierda y por la incapacidad, la dificultad para ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno más o menos progresista, más o menos de izquierdas, pero al final creo que habría bastante unanimidad en que iba a ser un gobierno de izquierdas con PSOE y Podemos. También reveló bastante bien, yo creo, la dificultad para entender que el paradigma ha cambiado y que el mundo ha cambiado por Twitter, ha cambiado también por la misma fragmentación y polarización del Parlamento, es decir, los grandes grupos y los políticos tradicionales tienen que entender que ya no se puede hacer política como se ha venido haciendo a lo mejor durante 40 años, que los códigos han cambiado. En este sentido, Pedro Sánchez lo había entendido, por ejemplo, cuando pues le echaron del Partido Socialista, y al final supo entender que había otra vía para hacer política, pero en este caso da la sensación de que se le ha olvidado o que no ha querido hacer a lo mejor el tipo de política que podía hacer. Pero a mí hace unos días leía, me parece que era de Guardian, un artículo de Guardian o del Financial Times, no recuerdo bien, un analista que decía: es posible que a los políticos españoles les haga falta o necesiten otras elecciones más para aceptar los cambios que ya están aquí. Yo creo que es inquietante porque en otras elecciones nos jugamos tanto que yo espero que no las necesiten, pero es verdad que da la sensación de esto, ¿no? De que ayer vimos un hemiciclo con una clase política, salvo algunas contadas excepciones, que no entendieron la necesidad de cambiar y de adaptarte al nuevo ritmo y a la nueva forma de hacer política. Los cambios son formidables, son trepidantes, es algo que se observa con mucha proximidad en las redes sociales, en el debate público que se establece en Internet, en las redes sociales, algo de lo que llevamos alertando desde hace años, tanto aquí a través del programa como en cualquier debate público, porque es verdad que el mundo ha cambiado a una velocidad gigantesca. Por eso no se entiende la posición. Fíjate que alguien me decía el otro día, un asesor del gobierno precisamente, me decía, bueno, pero Pedro Sánchez también en parte es producto del 15M. Todavía hay una generación que no ha querido entender lo que ha supuesto no solamente el 15M, que llega de forma más o menos desgastada en el cuerpo de Podemos a esta negociación parlamentaria, pero llega, en parte, representando esta gran ruptura entre la sociedad y la política tradicional, convencional, pero como símbolo de una transformación gigantesca que se está produciendo y que hay una generación que no ha comprendido, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido, lo voy a decir, y sé que hay en este momento numerosos oyentes, algunos de ellos son del Partido Socialista, algunas personas me están poniendo mensajes y son políticos del Partido Socialista en activo y reconocidos. Y voy a hacer una reflexión que no va a gustar mucho porque hay algo de tapón generacional en lo que vimos ayer. Es una percepción que comparto con numerosas personas. Había un discurso extraordinariamente altivo y prepotente desde el clásico socialismo que observa a estos nuevos chavales que quieren aquí, llegan pidiendo qué clase de cosas. No se les trataba como iguales en una negociación. Es evidente que no tenían la misma representación y por lo tanto no tenían por qué ofrecer en los mismos términos que ellos, las cuotas de poder que ellos podían ostentar. Pero había un cierto trato y se produce un cierto trato de superioridad. Esto que yo llevo años padeciéndolo en tertulias, en los medios de comunicación, porque hay una mirada de una cierta arrogancia cuando observa desde arriba, pero vosotros ¿quiénes sois? Ojalá nos quedemos vacunados para que esto no lo hagamos con la generación que vendrá después a llamarnos la atención, a los que estaremos en ese momento ostentando algunas cuotas de poder, porque fue un ejercicio
de una cierta arrogancia. Yo entiendo que el Partido Socialista en esta situación necesitaba que le insuflasen un cierto orgullo, y por eso el discurso de Pedro Sánchez en ese sentido fue bastante cautivador para el socialismo, que se levantó y en pie aplaudió al unísono las palabras de Pedro Sánchez. Pero hay algo de arrogancia en esto, de vosotros los nuevos, los inexperimentados. Pero es que Pedro Sánchez tenía experiencia cuando llegó a presidente de gobierno vía moción de censura o cuando llegó a la Secretaría General del partido. Lo digo yo, que he compartido bastantes tertulias de televisión con aquel Pedro Sánchez diputado desconocido que entonces, estuvo en Caja Madrid en aquellos consejos, ¿no? Aquel Pedro Sánchez que en las tertulias me decía: Berlín, eres un referente para mí. Lo digo yo, que he conocido a políticos como José Luis Rodríguez Zapatero, como Felipe González, personas que han tenido mucha experiencia. Hay que recordar la edad a la que llegó Felipe González a la presidencia del gobierno y tuvo que luchar contra una generación. En una conversación que tuve con Felipe González una vez, me dijo Felipe González, le pregunté, porque estaban reprochando a Zapatero que no abriese espacio a los viejos socialistas y había una guerra interna en el PSOE muy abierta. Yo tuve una conversación en aquellos días con Felipe González y le dije: ¿qué te parecen estas críticas que le están dando a Zapatero? Y me dijo: el sillón nadie te lo cede, el sillón lo tienes que arrebatar. Es decir, el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Y esto cualquier político de élite lo sabe. Pero lo que no se puede convertir en esta batalla de egos, lo que no se puede convertir la política, es en un freno para que entre una nueva generación. Lo que no se puede despreciar es, por inexperiencia, su cualificación para gobernar, porque por inexperiencia gente como Lula se habría quedado fuera de la política, que venía del mundo sindical, porque por inexperiencia decenas de profesionales de este país, por no tener experiencia, no podrían ostentar y aspirar a cargos, y por inexperiencia una buena parte del Consejo de Ministros se habría quedado fuera. Ayer tuve un cruce, voy a aprovechar este momento que hay una cierta expectación en torno a este programa para aclararlo. Ayer tuve un cruce con Maxim Huerta, el exministro de Cultura, en las redes sociales, porque hice una alusión que cayó muy mal a Maxim Huerta y aparte de los socialistas que, le acogen con un cierto cariño. Dije que cuando se reprochó a Podemos su inexperiencia, dije, cuidado, que la experiencia de Máximo Huertas tampoco era mucha, y fue ministro de Cultura. Tuvo una salida, digamos, no muy, de la que no se puede presumir mucho, fue una enorme tensión y también yo creo que fue objeto de una caza absolutamente salvaje, pero más allá de esto, más allá de la polémica, resulta que a Maxim Huerta le sentó muy mal el comentario y publicó un tuit diciendo: Fernando, a mis 48 años ya está bien del menosprecio y por qué hacía falta esta alusión personal. Yo no me refería a nivel de cualificación, hablaba de la experiencia política. Maxim Huerta no tenía experiencia política. ¿Acaso tenía experiencia política Pedro Duque? Y fue uno de los ministros más aplaudidos, entre otros, en este programa por nosotros, que tuvimos la oportunidad de conversar con él en los días en los que fue nombrado ministro, y le recibimos con enorme alegría, alguien icónico y alguien que introducía además una nueva mirada en el Consejo de Ministros que buena falta le hace. Pero si algo ha caracterizado al Consejo de Ministros del señor Pedro Sánchez es que ha buscado elementos ilustrativos, un poco como escaparate de la nueva sociedad, y no tanto cualificaciones técnicas. Así que, de todo esto mucho nos preocupa que uno de los discursos, uno de los mensajes que enviaron a Podemos desde el Partido Socialista para no ofrecerles el Ministerio de Trabajo es que eso podía incomodar a la COE. Si este es el tono, si esto es lo que podemos esperar de la política de este país, tenemos un extraordinario problema. Esto es La Cafetera. Vamos a seguir aquí conversando porque tenemos que hablar también de la agenda de La Cafetera. Ya sabéis que hay dos portadas, las que confeccionan los grandes medios, el mainstream, los grandes medios, las grandes cabeceras de este país, la fotografía de las portadas, pero hay una segunda portada, la que confeccionan los oyentes de este programa, a la que llamamos la agenda de La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia. No estás sola, allí donde estés, en el rincón del mundo que hayas elegido para escucharnos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera hay que recordar algo que además aludíamos en la tarde de ayer, mientras se estaba intentando investir a Pedro Sánchez. Y recordábamos lo que decía Elena Maleno. Decía, mientras se está debatiendo esta investidura, hay 412 personas a la deriva. Y además conocíamos otra noticia, mientras nos encontrábamos con esa investidura, la desaparición de más de 150 personas en el Mediterráneo. Más de 150 personas desaparecidas al naufragar una embarcación en Libia, decían varias informaciones. Habría desaparecido este mismo jueves al naufragar frente a las costas de Libia un bote neumático que pretendía cruzar el Mediterráneo y llegar de forma a las costas de Europa, según informaba la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Además, otras 150 personas habrían sido rescatadas y llevadas de vuelta a Libia. A Libia, donde nos recordabais a lo largo de esta semana unas informaciones, y esta en concreto, y es que unos 200 personas fueron trasladadas al mismo centro de detención bombardeado en Libia hace menos de un mes. ¿Os acordáis que hablamos precisamente de este bombardeo en un centro de migrantes, centro de detención de migrantes en Libia? Bien, pues alrededor de 200 personas han sido trasladadas en las últimas semanas al mismo centro, que sufrió un ataque aéreo que se cobró más de 50 vidas al este de Trípoli. Y además, desde Médicos Sin Fronteras aludían a unas cifras, y es que en lo que llevamos de 2019, decían, 48 personas han muerto intentando cruzar la ruta del Mediterráneo oriental, y alertaban precisamente de la necesidad de esas vías seguras que llevamos insistiendo a lo largo de toda la temporada también en este programa. En otro orden de cosas, nos hacíais llegar una convocatoria de huelga mundial por el clima para el próximo 27 de septiembre. Nos lo hacíais llegar varias personas como Ismael Ruiz, y es que nos hemos ido a esta información que nos enviaba del Salto Diario, en la que decían que declarar de manera inmediata el estado de emergencia climática es una de las demandas, y que se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Como sabéis, ya ha habido varias huelgas, y conocemos ese movimiento de Fridays for Future, que era todos los viernes por el clima, salir a la calle y manifestarse precisamente para pedir esa declaración de estado de emergencia climática y unas medidas que acoten este problema. Decían que el objetivo de la huelga mundial por el clima, que se celebrará a nivel global el próximo 27 de septiembre y que en España convocan más de un centenar de organizaciones, es que haya desde manifestaciones y huelgas estudiantiles y de consumo a cierres patronales de entidades comprometidas y movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles. Una huelga mundial por el clima para el próximo 27 de septiembre. Y en otro orden de cosas, pero también relacionado con esto mismo, nos hacíais llegar una información que tiene que ver con Aragón y además con el efecto de la crisis climática que estamos viviendo. La desertización y el abandono del campo hacen de Aragón un páramo ante el cambio climático. La mayor parte del territorio absorbe menos de 25 toneladas de CO2 por hectárea al cabo del año por la escasez de arbolado. Solo el Pirineo, Beceite, la Ibérica, las sierras de Albarracín y de Gúdar
y algunas áreas montañosas superan la absorción de 125.000 kilos de gas. La superficie arbolada, decían, lleva más de un cuarto de siglo retrocediendo de una manera constante, mientras los arbustos ganan terreno al monte y a la agricultura. Y con esto vemos cómo hay zonas, como en Aragón, que además de enfrentarse a la despoblación, también tienen que enfrentarse a la desertización y pueden ser unas de las zonas más afectadas de esta crisis climática, que es la que precisamente van a denunciar el próximo 27 de septiembre miles de personas a lo largo de todo el mundo. Y para terminar esta agenda de la cafetera, hay que recordar que cerramos la semana con 3 mujeres asesinadas en solo 4 días. Una semana negra por culpa del terrorismo machista, decían en varias informaciones. 3 mujeres fueron asesinadas desde el pasado domingo, una en Vilalba, en Lugo, otra en Calpe, en Alicante, y la última en Tarrasa, en Barcelona. La mujer asesinada este miércoles por su pareja en Tarrasa eleva el número oficial de víctimas por violencia machista a 1.010 desde 2003, que es el año en el que se recoge, en el que se realiza, desde el que se realiza ese registro de delitos, y es la número 35 en lo que va de año. Todos estos temas, la crisis climática, los asesinatos machistas, las muertes en el Mediterráneo son solo la muestra de todos esos temas que siguen preocupando a la opinión pública, todos esos temas que se deben atajar con política y esos temas para los que la política no puede esperar porque son urgentes. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day. Pues sí, amigas, llega el momento de la despedida. Os abro los micrófonos, Pilar, María. Y así termina una temporada. ¿Qué ha pasado? Sí, que nos han enviado los souvenirs, regalos, cosas a esa cosa llamada correo postal. Por correo postal, ha venido por correo postal un señor a caballo con un... Pues prácticamente. Es que han venido desde Mozambique, desde Santander, desde todas partes. Claro, porque nuestras oyentes están repartidas por todo el planeta, por todo el mundo. Son gente que vive en... Oye, que nos escribe gente desde Chile. Es que me hacía mucha ilusión esto de... Estamos en invierno, veniros para acá, para la Pampa Argentina. Oye, no lo digas 2 veces. Claro, eso decía yo. Digo, ¿no tenéis una cabaña allí en la Pampa Argentina donde están las llamas para mí, para que me pueda fugar y retirar y hacer ahí la cosa? Vosotras, si queréis, entráis desde Madrid o desde donde queráis. Para mí me dejáis la Pampa. Bueno, y creo que nos llega también, que tengo que ir a recogerlo. Ay, cómo me gusta Nos va a llegar café. Creo que nos lo envían desde Galicia y tengo que ir ahora, luego me pasaré por correos y vamos a recoger. El café nos encanta que nos lo enviéis, nos gusta mucho. Sideralcat de Mozambique, de Santander, Mozambique. Han llegado, dice, está tan lejos ahí, es como Bilbao. Me hizo mucha gracia en la desvirtualización de la cafetera, en ese encuentro que hicimos con los oyentes, que vino una pareja desde Bilbao y dice... Iba a poner acento de vasco, pero voy a quedar tan en ridículo que lo voy a evitar. Pero algo así, como ahí va la hostia, que hemos venido desde aquí, desde Bilbao, y nos hemos bajado en Bilbao. Que en la parada de metro dice, es que Bilbao llega hasta el corazón de Madrid, llega. Allí las fronteras de Bilbao llegan hasta Madrid, ahí va la hostia. Bueno, me hizo mucha ilusión la gente que vino desde fuera. Oye, gente desde Perú que se vino a la desvirtualización. Ha sido un año de mucho cariño, ha sido un año de muchísima conexión con la audiencia. Ha sido un año en el que nos hemos liberado mucho. Ha sido un año muy importante para Radio Cable y para la cafetera. Es el año en el que hemos dado por finalizados todas las campañas de publicidad que había en Radio Cable. La cafetera no, porque la cafetera siempre ha sido como un proyecto independiente, pero Radio Cable, que es una página web que tenía otros objetivos y otra vida y otras cosas, tenía sus propias campañas de publicidad, y en diciembre dimos por cerrados todos los contratos, escribimos a todos los anunciantes y desde ese momento todo se financia a través de las suscripciones de los mecenas y de los oyentes de la cafetera y lectores de Radio Cable. Así que os damos las gracias, os debemos mucho por hacer posible este proyecto. Siempre se dice que se necesitan medios de comunicación que entiendan el mundo que estamos viviendo, que introduzcan una nueva lectura, una nueva mirada
a toda esta precipitación, todo este gran cambio tan gigantesco que se está dando en la historia de la humanidad relacionado con el medio ambiente, con la ecología, con los grandes cambios en los descubrimientos, en la ciencia. Medios que entiendan esto, medios que no alcen la voz, que no griten, medios donde se pueda reflexionar, medios que introduzcan una lectura diferente sobre los acontecimientos de actualidad. Y os agradecemos muchísimo que hagáis posible esta pequeña contribución de la cafetera en la construcción de ese espacio. Os agradecemos muchísimo de corazón a todos los mecenas, que por cierto hay algunos mecenas. Mira, los oyentes de la cafetera son tan variados... Son tan variados, no, que os voy a poner una cosa. Sí, pero no decimos nada. No. Lo soltamos. David, desde Bilbao, las cosas que ocurren en Bilbao. Ahí va la hostia, David. Aupa y cafetera. Esto tengo que contarlo porque salgo de trabajar, vengo en el coche escuchando la cafetera como hago normalmente. De repente, con toda la alcoholemia, la China, sin problema, bajo la ventanilla y me dice la gente, coño, yo también soy de la Resistencia, continúe. Me lo dice así en voz bajita, me dice, continúe. Nos hemos dado la mano, tirado para adelante y ahí me he dado cuenta de que somos una gran familia, coño. Es que lo somos. Y estoy súper orgulloso de pertenecer a esta familia. Y aprovecho ya, porque tenía muchas ganas de enviar este mensaje, simplemente para agradecer a todos los mecenas que hacéis posible que los que no podemos serlo, por diferentes motivos, por lo que sea, podamos seguir disfrutando de este programa, en serio, de parte de toda la Resistencia. Es que ricasco. ¡Ah, qué maravilloso! Le paró la herchancha. Y, oye, pues da gracias también que ibas sobrio, porque tú como buen herchanda también, si paras, haz control, aunque sean nuestros oyentes. A mí las veces que me han parado no me... O sea, las veces que pasan por un control nunca... O sea, he parado y me han dicho continúe. Yo voy acojonado siempre, pero cada vez que entro en una tienda... Yo creo que me ven con una cara como diciendo, es que no te habrás tomado... No has roto un plato, ¿no? Sí, es verdad. Además, como siempre me dicen que país más pequeño, pues debe pensar, bueno, se acaba de sacar el carne, seguro que va acojonado. Pero es verdad. Yo, de todas formas, a mí la autoridad es que yo intento por eso no incumplir las normas porque vivo con pánico. Entro en una tienda y ya digo, me va a sonar, me va a pitar. Y dice, pero Berlín, ¿cómo te va a pitar si todavía no has entrado? Todavía no has podido robar nada. Y algo me habrán metido en los bolsillos. Seguro que me han metido alguna etiqueta. Pero la autoridad. Pero bueno, la autoridad también escucha a la cafetera. Así que, en todo caso, nos encanta esa familia. A mí no hay cosa que me guste más que se me acerque alguien por la calle y así bajito me diga que yo también soy de la Resistencia. Jo, sí. Es brutal esto. Es brutal. Además es brutal que te pase porque el otro día me pasó y se acerca, además fue antes de la desvirtualización y así como súper sigiloso tal. Bueno, no, que voy a estar en la desvirtualización. Era solo por saludar, nos vemos el sábado. Digo, vale. Bueno, porque es verdad, al final este programa de radio es un espacio informativo donde atendemos a las cosas que están sucediendo, a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, donde colocamos el foco en la actualidad, tratamos de explicar el mundo con la ayuda de los oyentes, pero también es un espacio de compañía, esa compañía que surge cuando se escucha esta sintonía que estamos escuchando. Cuando se abre el tiempo para la sobremesa de la cafetera, cuando apartamos las portadas de los periódicos, echamos a un lado los ceniceros y nos sentamos, servimos un poquito más de café y nos sentamos a hablar de la vida, de lo que hay por delante, de las vacaciones que ya están aquí encima, que sabemos. Oye, y por cerrar, antes de cerrar el capítulo de los agradecimientos a los mecenas, Marina Brown se ha hecho mecenas. Hay 3 mecenas en los últimos días que ahora vamos a citar con sus correspondientes flechazos. Pero Marina Brown, gracias de verdad. Hola, María y Fernando y queridísima Resistencia. Bueno, por fin mi deseo de convertirme en mecenas se ha materializado y ha sido mi autorregalo de cumpleaños de este año, porque qué mejor regalo que contribuir a este proyecto común que es la cafetera, ¿no? Este espacio que me permite cada día compartir con vosotras, resistentes, mi indignación e inquietudes, porque con vosotras las cadenas, estas cadenas del siglo XXI, estas que no se ven, sin duda son menos cadenas, porque nuestras voces juntas se oyen más lejos, porque la verdad, la cultura y el conocimiento nos hacen un poco más libres cada día, y por todo esto y mucho más, larga vida a la cafetera, porque somos la Resistencia y no estamos solas. Un beso muy grande. Pues muchísimas gracias, Marina, de corazón, por ayudar a hacer posible este proyecto, como le damos las gracias a María Pilar, a Isaac, a Marina,
y a tantos otros silenciosos mecenas que desde hace 2 años hacen posible este proyecto donde nos juntamos las proscritas de Sherwood que salen de las profundidades del bosque y se juntan en este claro, así y nada. Y ya está, todo lo que tenía que decir era esto, de agradecimiento. Sí. ¿Ya está? Yo estaba dando besos. ¿Estabais ahí vosotras a vuestras cosas? Es que en realidad ha sido un año que hemos sido un poquito a trompicones en la actualidad, ¿no? Ha sido con una actualidad un poco a trompicones. Y pensábamos que nunca llegaría el fin de temporada, pero ahora que ha llegado es como, ostras, ya ha pasado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser como... ¿Cómo se llamaba? Yo ayer, de todas formas, después del debate, lo intenso que fue toda la temporada, la semana, me dio como un bajón físico, por un lado, entre un poco esa pequeña decepción y esa sensación, pero por otro lado de decir, bueno, ya ha pasado, ya por lo menos nosotros ya terminamos y ahora sí eso, los políticos que les siga estallando la cabeza, pero nosotros ya hemos llegado a una especie de nirvana mediático casi, ¿no? Sí, porque no sé si nirvana iba a ser la palabra, pero es verdad. ¿Qué cosas han pasado este año? Y claro, yo es que tengo el cerebro licuado ya. Como todo se comprime como en la última semana. Claro, no sé con quién hablaba y entonces era como... Sí, en realidad, o sea, lo que necesito es descansar el cerebro. Lo demás me da igual, ¿no? Pero es como, sí, descansar unos días el cerebro para luego volver con energía. Porque en septiembre, claro... Pásame el teléfono, vamos a abrir los teléfonos. ¿Cómo nos iban a dejar, sin nada que comentar en septiembre, ¿no? ¿Cómo nos iban a dejar con un gobierno en septiembre? No, así tenemos cosas que contar en septiembre. Así que yo creo que tenemos que descansar para coger energía. Claro. De todas formas, yo recuerdo aquella época, ¿te acuerdas, Fernando? Una vez que hablábamos diciendo, bueno, pues no sé, yo creo que fue justo antes de las elecciones de 2015, fíjate, decíamos, bueno, ahora mismo hay un montón de actualidad, de informaciones, pero claro, una vez que pasen las elecciones, esto va a parar. Y curiosamente no solo no ha parado, sino que se ha ido intensificando. Llevamos 3 o 4 años de una actividad constante informativa, de que siempre hay temas, siempre hay noticias, siempre incluso los políticos consiguen generarlas más y más donde parece que no las hay. Y es verdad que estamos viviendo una montaña rusa informativa aquí en España, pues eso, de política social y de muchos campos que a veces te da vértigo. Mucho vértigo. Vivimos con tal precipitación que la verdad es que luego dicen, pero ¿por qué os vais de vacaciones a lugares recónditos? Lugares recónditos en España, no hace falta irse muy lejos tampoco, pero lugares perdidos. He encontrado yo la casa esta de la que he hablado, en Asturias. Una casa en lo alto de un acantilado, sola, nada más alrededor. Hay que decir que no voy a ir porque, como ahora están todos con la airbnbización de la economía, pues no hay manera de pagar eso, pero bueno, 627-002-002, vamos a abrirlo, vamos a quitar el modo avión, vamos a abrir esta nave espacial. Me encanta porque, bueno... Y vamos a abrir esta nave espacial, 627-002-002. Es el número de teléfono de este programa, 627-002-002. La cafetera te escucha. ¿Dónde te vas de vacaciones, querida comunidad cafetera, queridos amigos de la Resistencia, queridos socios, queridos proscritos? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué te apetece o de qué te apetece hablar? 627-002-002. Buenos días, la cafetera te escucha. ¿Con quién hablamos? ¡Jo, qué suerte, qué emoción! Soy Juanjo, honrado mecenas. Sí, señor Juanjo, gracias en primer lugar. Te lo agradezco mucho, pero te agradezco mucho también que te hayas lanzado a llamarte. Luego, es verdad que los oyentes de la cafetera no os cortáis un pelo. En cuanto abrimos los teléfonos, enseguida llamáis. ¿Y qué haces, Juanjo? ¿De dónde eres? Yo soy del País Vasco, yo soy de Bilbao. Sí, señor, ahí va la hostia, Bilbao, que llega hasta aquí. Ahí va la hostia, pues. Bilbao que llega hasta aquí. Tenemos hasta el metro de Bilbao. Bueno, el metro, bueno, las medidas sabes que son universales en Bilbao, es hasta donde nosotros queremos. Claro, tú coges el metro y llegas hasta Madrid. Evidentemente. Sí. Pero, ¿y a qué te dedicas, Juanjo? Bueno, yo trabajo para una maravillosa multinacional. Y me estoy escapando aquí para poder hablar con vosotros. O sea, que estás ahí... Bien, nos gusta. Nosotros somos un programa... Dentro del bol. Claro. O sea, que estás en la sala de fumadores a escondidas. Sí, bueno. Nosotros somos un programa que creemos que hay que estimular la no productividad. Que a nosotros la no productividad nos produce oyentes. Esto es muy paradójico.
No te lo creas. No es así. Es una broma. Pero oye, pero es verdad que hay muchos oyentes que nos dicen, yo escucho de forma clandestina el programa con unos auriculares mientras estoy allí trabajando. ¿Tú escuchas el programa en la oficina también? Sí. Así es. Bien. La clandestinidad. Bueno, ¿y te toca ya vacaciones o no? Que va, a mí me queda todavía más, pero era más que nada para agradeceros el haberos conocido. Yo os conocí en un hospital. Os conocí después de haber estado dos mesecitos en terapia intensiva. Y después de regalarme un cumpleaños más, tuve la gran oportunidad de descubriros. Y en cuanto empecé otra vez a trabajar, pues no lo pude. Joder, pues era una necesidad. Te lo agradecemos muchísimo, Juanjo, porque además, mira, has tocado algo. Muchos de los oyentes de este programa son gente que está o en tratamiento médico o en salas de espera en los hospitales. Y como yo, sabes que he sufrido también ese periplo y he visto lo importante que es tener compañía en ese momento, la compañía que te produce tener una voz al otro lado y que te acompañe un ratito en esas salas de espera. Pues te agradezco de verdad de corazón que hayamos encontrado este hilo común, este hilo de Ariadna. Sí, no, honestamente está muy bien. Bueno. Reconozco que se me ha hecho muy llevadero. Me dejaban tener un equipo, bueno, una radio, en este caso un teléfono, y desde ahí se empezó a escuchar y fue... ¿Ya está ahí? Me tenéis atrapado. 4 añitos. Dice Buscadora, dice, ay, cómo me gusta que llamen los oyentes voces nuevas. ¿Y este encima es primo o así? Dicen desde allí, desde Euskadi. Pues Juanjo, gracias de corazón, que tengas un buen día, que no tardes mucho en cogerte vacaciones, que descanses, que te portes un poquito mal, que seas malo, que disfrutes de la vida, que disfrutes de las cosas que nos regala la vida, que no nos regala tantos años para hacerlo. Y muchísimas gracias de corazón por estar entre los oyentes de La Cafetera, Juanjo. Muchísimas gracias a vosotros y que os hacéis, por lo menos a mí, muy llevaderas las mañanas. Y sobre todo por la opinión. O sea, un abrazo. He descubierto que hay otra cosa bonita para. Un abrazo, Bilbao. Gracias. Agur. Agur. Ay, qué bien. Cómo me gusta. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Último día de emisión antes de las vacaciones. Volvemos el 2 de septiembre. Volvemos con muchas cosas. Ya cada año inventamos alguna cosa divertida. Por aquí nos decía Artrastos, dice, abristeis el regalo que os di en la desvirtualización y es el cuadro que tenemos. Un cuadro además fantástico que lo hemos puesto en la cocina. Ahora te contamos, Artrastos, porque tenemos al teléfono Olga. Buenos días. Hola, ¿cómo te has fichado? Ay, bienvenida, te tengo yo fichado porque habías enviado algún mensaje en el WhatsApp y había apuntado yo convenientemente, hola, Olga. Y entonces ahí pues tengo apuntado, buenos días. ¿Desde dónde llamas, Olga? Porque eso sí que no lo sé. Lo que no sé es qué hay detrás de ese bonito nombre. Estoy de vacaciones en Ávila, en un pueblito de Ávila. Sí. ¿En qué pueblito de Ávila? Porque es precioso. De la Grada. Hombre, por favor, tienes una zona preciosa en el Valle del Tietar, pero esa zona es maravillosa. Sí, que me encanta venir para allá a pasar. Claro, y tienes allí bosques, pinares, tienes ríos. Que han quemado hace poco, hace muy poquito. Ya es verdad que habéis tenido unos incendios por allí bastante potentes. Sí. Oye, que nos gusta mucho que llames. Y entonces, ¿tú normalmente desde dónde escuchas La Cafetera? Porque entiendo que resides en Madrid. Yo este año me he pasado a vivir a Guinea Francesa. Que la gente me dice, Guinea. Pues ahora estoy en la Guinea Francesa. Y yo ya lo escucho menos. Me hice mecenas hace 3 años, pero es verdad que desde Guinea ahora os tengo que escuchar un poco a destiempo. En la Guinea Francesa. Estás viviendo en la Guinea Francesa. ¿Y allí tienes buena conexión a Internet? O sea, ¿tienes posibilidades de conectarte y esto? Sí. Pues la verdad que Internet ya se escucha. La verdad que tenemos unas diferencias y que ahora... Ya. Pero... Pues creo la verdad que muy agradecido. Es una bocanada de aire, a los que estamos ahí fuera, la verdad que nos dais. Joder. Nos encanta. Mira, dicen, se escucha con un poquito de dificultad ahora que estás en Ávila y dicen, se escucha mejor seguro en Guinea. Pero es verdad, en todo caso, porque hay alguna dificultad ahora con la cobertura aquí en esta llamada. Pero en todo caso, Olga, te lo agradecemos mucho porque es verdad. Y también, igual que nos pasa con los hospitales y con gente que está en tratamiento médico, hay muchos oyentes de este programa que están en el exterior. Gente expatriada que está viviendo
desde fuera y que se conecta a su país gracias a este hilo de Ariadna que es la cafetera, así que nos gusta saberte entre ellos. Nos gusta saberte por ahí. Pues nada, que sepáis que sois efectivamente un hilo de Ariadna y bueno, vosotros y carne cruda, quiero que sois los dos, así que nos tenéis un poco al tanto de lo que sigue pasando en el país y que nos habéis tenido además un sobresalto con esas noticias que hemos tenido este año últimamente. Pues Olga, dicen por aquí, no sé si eras tú, pero dicen por aquí que se te echa de menos en el chat. Y... Sí, era yo. Pues te echan de menos, que sepas que están pasando lista y están diciendo, hombre, Olga, pues porque también hay gente que está comentando en directo el programa a través de las redes sociales. Y... Claro, pero ya no puedo estar en el chat. Claro. Pero bueno, que sepáis que a ellos voy a conocer, los pocos españoles que estamos por ahí y que es... Sí, señor. Pues te lo agradecemos de verdad de corazón. Olga, que pases unas felices vacaciones, que descanses mucho. Un mensajito, para pasar las vacaciones no hace falta irse muy lejos, que tenemos que además que intentar evitar ya tantos aviones. No digo yo que, mira que cojo muchos, pero si puede pasar unas vacaciones estupendas a 200, 300 kilómetros a la redonda y que pensemos los aviones y volvamos al tren. Mucha razón, hay que evitar los tantos viajes largos, tantos aviones, porque además es verdad, la felicidad se encuentra en el interior, Olga, que siempre estamos buscándola lejos y vamos huyendo y la tenemos muy cerquita. Gracias, Olga, de corazón. Venga, un abrazo gordo a todos y muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Ay, la cafetera! ¡Qué bien! 627-002-002 es el teléfono del programa. Llámanos, aquí en La Cafetera te escucha, nos gusta escucharte. Buenos días, ¿desde dónde nos llamas? Hola, buenos días, soy Marta. ¡Ah, Marta! Desde Hamburgo. Marta, desde Hamburgo, nos gusta. Nosotros conocemos ya a todos nuestros oyentes prácticamente. Pero a ti concretamente, sí. Sabemos que estuviste en la desvirtualización, que tenemos fichada. Hombre, ahí hay documentos gráficos que lo prueban. Y eso que solo he compartido la mitad de ellos. Las más interesantes me las he guardado, evidentemente. Oye, no quiero preguntar qué es lo que pasó en esa desvirtualización a partir de cierta hora, porque yo perdí la conciencia. Pero... Haces bien. Haces bien, que la memoria, la pérdida de la conciencia y de la memoria está para algo, que es selectiva. Di que sí. Y estás ya en Hamburgo, entonces. Pues sí, estoy en Hamburgo, en realidad fui para la desvirtualización, lo que pasa que claro, como soy de Madrid, pues disimula un poco y parece que no solo fui por eso, wow. Pero vamos, sí, fui para la desvirtualización y para conocer a Buscadora, a Ayla y a todas las personas que adoro del chat, a Mamen y a todos. Ah, qué bien. Mira, y nada, ya he vuelto, sí. Dice Mamen que pasaron cosas. Dice, pasaron cosas, Fer. Pasaron cosas, evidentemente, pasaron cosas paralelamente, María. Es que eso es lo bueno. Ay, no quiero ni saber. Bueno, sí quiero saberlo todo, porque esas son las historias que nos gustan, las historias cafeteras. Las historias, sí, pero las que no te enteras, Fer, las que pasan en otras dimensiones, ese es el problema. Y lo bueno a la vez, y lo bueno. No quiero pensarlo. Pero bueno, estamos deseando en todo caso que las fotos las compartas. Algunos oyentes han abierto... No, olvídalo. Ah, bueno, veo que no se pueden compartir todas, pero bueno, eso es que os portasteis muy mal. Las que se puedan compartir, las que sean de interés público... Las que sean de interés público, exactamente. Esas se pueden, además que tenemos un álbum compartido, lo podéis encontrar en Google Fotos y la gente está subiendo fotos maravillosas, la verdad. Están muy bien, pero nos gusta saber que la audiencia de La Cafetera se porta mal y dignifica el espíritu diabólico, satánico, belcebúdico de este programa. Así que te lo agradecemos. Totalmente. Un poco y eso, y en otras dimensiones, que es lo interesante, que no hay por qué saber todo siempre. O sea, que hubo LSD y todo. No quiero Hubo Vallecas. Si hubo dimensiones, no quiero ni imaginar. Hubo Vallecas. Bueno, qué bien. Oye, pues te agradecemos muchísimo la llamada. Pues a vosotros. ¿Te vas de vacaciones o no te vas de vacaciones? Pues las vacaciones eran la desvirtualización y ahora me voy al fin de semana por ahí, pero nada, poca cosa. Que me he hecho mecenas. Ay, gracias. Esa era la noticia. Ay. Y que por eso quería llamar, que se me olvidaba. Y que me ha llegado la carta hasta Hamburgo, o sea, mecenas, no os corté. ¡Oh, guau! ¡Qué guau! Que no llegan las cartas del voto rogado, pero las de La Cafetera llegan a todas partes. Yo no sé cómo lo hacéis. Sí se puede. Sí se puede. Oye, qué bien, pues nos alegramos mucho que te haya llegado el carnet de mecenas. Sí. Te lo agradecemos muchísimo. Oye, muchísimas gracias por apoyarnos, a de verdad, vosotros, de corazón. A vosotras, como siempre, seguid fuertes. Gracias. Estoy súper orgullosa y sobre todo de esta última semana. Os estáis saliendo, de verdad. Muchas gracias. Y a la Resistencia también.
Bueno, disfruta, aunque no puedas Muchas descansar gracias. mucho laboralmente, pero disfruta, por lo menos. Que yo descanso laboralmente, no te preocupes. También. Bueno, pues, entonces pásalo besazo. bien, disfruta de estos meses. Venga, un Un abrazo, nos besazo. vemos en septiembre, nos escuchamos en Como septiembre. siempre, un besazo. Gracias. Un besazo, adiós. Ay, qué bien, qué bien, qué bien la audiencia de la cafetera, como nos gusta. 627-002-002. Tenemos que hacer más desvirtualizaciones. La verdad es que voy por etapas, voy Sí, ya. Voy por etapas de hay que organizarse una nueva desvirtualización, esta es la última desvirtualización, esta está. No, pero digo la posibilidad, la oportunidad de hacer el programa en directo desde Bueno, lo que hemos algunos hecho, ¿no? otros Cuando los lugares. incendios en Galicia, cuando estuvimos ahí en Barcelona también. ¿Qué más viajes hemos hecho? Valencia también. Barcelona, Galicia, Y Portugal, Lanzarote. Donosti. Sí. Buenos días, la cafetera te escucha. ¿Desde dónde nos llamas? A ver, ahora. Buenos días, cafetera, la cafetera te escucha. ¿Desde dónde nos llamas? Aupa, de Bilbao. ¡Aupa, Bilbao! Pero si es que estáis por todas partes. La Brigada Vasca. La Brigada Vasca. ¿Quién eres? Que ¿Cómo me da te mucha llamas? vergüenza. No te tiene que dar vergüenza, estás en la familia, estás en la familia. Llamas desde Bilbao, ¿quién eres? ¿Cómo es tu nombre? Soy Nadia, de Sestao, bueno, de un pueblo de al lado. Ah, qué bonito, Nadia, has estado. ¿Y tú desde dónde escuchas la cafetera? Porque estábamos diciendo, hay mucha gente que lo escucha clandestinamente desde la oficina, otros desde su casa, otros paseando. ¿Tú normalmente...? Pues yo ahora mismo desde casa. Muy bien. ¿Ya estás de vacaciones o no? Sí, bueno, sí. De momento sí. Te iba a comentar que, pues eso, que hoy renuevo mi mecenazgo. Oye, gracias. Se qué está guay. convirtiendo O sea, que hoy esto en un cumplo 3 festival. años. Esto se convierte en un festival de flechazos. Toma el tuyo, acabo de lanzarlo. Flechazo, aquí desde Hoy el bosque cumplo de 3 Serva. años, entonces, ¿eh? Oye, Ostras. pues entonces eres una de las pioneras del mecenazgo. Te lo agradecemos muchísimo. No, gracias a vosotros, porque de verdad que es un aire fresco escucharos. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos un montón, pero sabes que al final se da una paradoja muy singular, que el programa no es absolutamente nada sin los oyentes. Siempre que alguien nos pregunta, también en algunas emisoras de la competencia, y nos dicen, ¿pero cómo es posible que esta comunidad sea tan activa? Digo, es que eso es el programa, la comunidad de la cafetera, en realidad. Por eso es No, es que bueno, el programa que une a la gente, de verdad que se agradece muchísimo. Pues te lo Que agradezco. hagáis el programa y que toquéis temas tan importantes como los que tocáis. Pues te lo agradecemos gracias. muchísimo y esperamos que tengas la oportunidad de ir de vacaciones. Sí, sí. Te toca entonces. Nos iremos a Galicia. Mira, oye, pues Todo no has queda en el elegido norte. mal. No, nos iremos al Cañón del Río Sí. A ver las estrellas. Oh, qué suerte, por favor, envíanos fotos. Es que y una postal. pero es que la comunidad cafetera conoce muchos sitios, muchos huequecitos, muchos rincones. Sí, tenemos que Recomiendo, o sea, tenemos que hacer la guía recomiendo turística de la Resistencia. Y además has hecho una foto aquí con 2 palabras diciendo, veremos las estrellas desde allí. Sí. Yo creo que la audiencia de la cafetera es un poco indie. Es un poco folk. A todos nos gusta un poquito, o sea, vemos fogata, estrellas, y furgoneta o guitarra y aquí englobamos a un 90% de la audiencia. Ya te digo yo que sí. Me da a mí que sí, que somos todos un Dice poco poetas. Porque somos hippies. Hippies, eso. Sí. Tenemos todas un poco de poetas. Yo me da la impresión de que va por ahí la cosa, pero oye, pues muchísimas gracias por... No, gracias a vosotros y recuerdos a todos los mecenas, a la Resistencia, a la gente de Euskadi y muchas gracias. Bueno, los cañones, yo no los conocía, los cañones del SIL, que lo he buscado en internet y es alucinante la imagen. Pues es precioso. Es muy bonito, es muy bonito. Precioso. Y hacer catamarán por ahí, viendo los viñedos, es muy bonito. Puedes ir en catamarán. Qué bien. Qué pasada. Yo lo recomiendo, ¿eh? Oye, pues que son como los disfrutes fiordos muchísimo. españoles. Los fiordos gallegos. Los fiordos gallegos. Hombre. Sí. Claro. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por la llamada. Cuídate mucho y disfruta mucho. Pasa bien esas vacaciones. Pasadlo muy bien. Cafetera. Gracias. Adiós. Gracias. Venga,
Bueno, pues así van pasando los días, así van pasando las horas. Y luego la resistencia, que también se hacen sus propias desvirtualizaciones, porque además nos dice por aquí Enfermeros Salesa, dice, hoy llegan Filosofía Perdida y Belisa al maestrazgo y muchas, muchas más personas. No, es que, bueno, que creo que ha estado por allí también en estos días, ha estado alguien en Castellote con Enfermeros Salesa. A ver, más llamadas de la cafetera, ahora te lo digo, Buenos días, la cafetera te escucha. ¿Con quién hablo? La cafetera te escucha, pero no te escuchamos a ti. A ver si podemos resolver este pequeño inconveniente técnico que se da con la tecnología, que a veces pasan estas cosas. Pero bueno, es que estamos recibiendo llamadas, mira, creo que esta es desde Bogotá. Buenos días, la cafetera te escucha. Toma ya. No te escucha, no sé qué pasa, porque cuando le doy a OK es que creo que está llamando vía WhatsApp y me parece entonces que se dan allí no sé qué problemas con la configuración, pero lo vamos a resolver enseguida, porque esto es lo que pasa, cuando las cosas improvisan no sale adelante la investidura. Esto es lo que sucede, hay que tener... En fin, bueno, pero estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, cafetera. Ahora sí, la cafetera te escucha. Hola, sí. Soy Virginia. Hola, Virginia, Hola. ahora sí. Soy Virginia de Valencia y siempre me quedo con las ganas de ir a todo. ¿Y no has venido a la desvirtualización entonces? No pude ir. Al Maldita final sea. trabajé y tenía a mi madre en el hospital y no pude ir. Pero vamos, el año que viene haré cualquier cosa por ir. Oh, Virginia. Aunque sea ponerme enferma yo. De todas formas, has visto que hicimos un esfuerzo por la retransmisión en directo, Sí. después el vídeo completo que está en la red también y para que todo el mundo pudiera, aunque no estuviera presente, que bueno, que tiene mucho de especial también, pero que pudiera seguirlo y sentir esto. No, y lo pasamos genial los que no pudimos ir porque os escuchamos y bueno, me encantó Freire con el relato que hizo tan bonito. Sí, qué bonito. Y todo, la verdad es que todo. Y genial. Qué bien. Y bueno, pues lo que sí que me gustaría es poder juntarme con gente de aquí de Valencia que escuche la cafetera y que... Pues mira, hay un grupo de en WhatsApp. Twitter. Bueno, y en Twitter, de hecho yo creo que... hay un grupo en Twitter, si nos envías un mensaje privado, si quieres, me envías un mensaje privado y te incluyo. Y me lo mandas estupendo, porque la verdad es que sí que me gustaría, porque cuando estás así de bajón, nos animáis mucho. Mira, y tengo que decirlo, el mejor programa, el del día 1 de noviembre. 1 de noviembre. Me encantó. Refréscanos la memoria, que tenemos la memoria licuada. Pues, ¿qué pasó? No me asustes. Mira, ¿qué ibas a hacer tú? Fernando estaba enfermo. ¿Qué ibas a hacer tú? Te tuviste que ir corriendo en taxi. Hubieron monstruos, fantasmas, hubo de todo. Y fueron casi 3 horas. Y lo estuve oyendo. En un principio lo oí en directo y luego tuve que cortar porque tenía cosas que hacer. Y bueno, cuando ya lo vimos por la noche conforme veníamos en el coche mi marido y yo. Genial. Pero fue un día que tuve, claro, que yo tenía 40 de fiebre aquí sentado, hablando y delirando. Y vete a saber qué conté. Y todo explotó. ¿Para qué tienes que recordarlo? Ese día todo explotó. Nos lo pasamos genial todos. Acabamos delirando todos. Dios mío, la fiebre. Nos solidarizamos con tu fiebre. Gracias por la compañía que nos hacéis. Muchísimas gracias. Y soy mecenas desde el minuto 2 de oíros. Wow. Soy mecenas. Wow, gracias. Conforme escuché el primer programa, escuché otra vez para poder coger para hacerme mecenas y me metí y soy mecenas. Wow, pues te lo agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón. No sabes cómo Yo sí que lo agradezco a vosotros porque la verdad es que pensaba que era la única loca del mundo y me doy cuenta de que no somos tan locos y no estamos solas. Oye, pásalo muy bien, disfruta si tienes algunos días de vacaciones. Sí, estoy en ellos, que ya se me acaban. Mira qué y bien. bueno, me he venido aquí a Cullera y muy bien. ¡Oh!
Ah, cómo me gusta Cullera. Sí, Yo sí, ahí en claro, Cullera tuve claro. una juventud, pero no puedo hablar de esto Sí, ahora. ¿verdad? No es quizá la hora. Además, el pequeño Fer se acaba de levantar y se ha sentado por aquí. Pero Cullera, qué grandes momentos. En fin, bueno. En el castillo de Cullera. En algún descampadillo. Por ahí mirando al mar. El castillo de Cullera, que es lo que se lleva. Qué momentos, Bueno, pues qué momentos. muchos besos, pasarlo muy bien, venid con muchas fuerzas, Gracias. que la vida de España nos está fastidiando bien a todos. De verdad, Los muchísimas políticos españoles. gracias Bueno. de corazón. Cuídate mucho, disfruta. Igualmente, adiós. Adiós. Ay, sí. Claro, yo no me acordaba de aquel programa del 1 de noviembre que fue un poco raro. Espera, que le voy a pedir una cosa al pequeño Fer. Fer, es que acaba de llegar, que estaba durmiendo, se ha levantado y se ha sentado aquí en el estudio. Te voy a pedir un favor, si puedes hacerlo. Hay una batería portátil en el rinconcito de Saramago, en la estantería. Si me la puedes traer, te lo agradeceré y te daré un besito, ¿vale? Gracias, Cari. Cuidado con los cascos. Vale, creo que he solucionado el problema que había. A ver. Buenos días, la cafetera te escucha. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Uy, que me pillas de sorpresa. Me encanta. Soy Sidral Cat. Sidral Cat, sí señor, nos gusta ahí escuchar a Sidral Cat. ¿Desde dónde llamas Sidral Cat? Que te vemos Pues interactuar por las desde redes, Cantabria, pero- desde Santander. Oh, qué suerte, qué bonito, cómo me gusta Santander, cómo me gusta Cantabria. El único voto que ha recibido en la investidura del gobierno. Ay, sí, eso sí. Ahí estábamos, los primeros para... Bueno, voy a dejarlo ahí. Bueno, pero que está... tenemos la punta de la nariz un poco marrón, me parece a mí. Vamos a dejarlo así finamente. Bueno, oye, ¿y qué tal? ¿Estás ya de vacaciones o estás trabajando? No, hoy me he cogido el día libre. Ah, muy porque ayer bien. era fiesta aquí y hoy me he cogido el día libre. He dejado a Isabela Sinfinilla ahí al frente del... a los mandos de nuestra mini nave. Y yo me he quedado en casa viendo llover y pues nada, haciendo compañía a mis gatos. Ah, mira. Oh, ¿cuántos gatos tienes? ¿Qué dices, Miss? Dos. Dos gatos. ¿Qué- Tengo dos, ahora uno que está aquí que es que se llama Orión y es un poco especial. Es un gato que creo que es un poco machista. Oh, Porque cada vez que me pongo a hablar por teléfono empieza y se acerca, como está haciendo ahora, a mocharme y a empezar ¡ña! ¡ña! Ay, Dios. Como a llorar. wow. ¿Y es gato y gata o gato? ¿Cómo son? Gato y gata, sí. Gato y Y gata. luego tengo a Mimi, que es la gata pasota de todos. O sea, ella se levanta, se echa ya a dormir, te mira con cara de juzgarte todo el día. Claro. No solamente te juzga y ya está, y solo duerme. Ya está, no sé si lo veis hoy. Mira, ¿no? los... sí, Ay, se están han ahí oído, maullando. sí. Sí, los gatos Sí, de... ya está eso. Me gustan mucho los gatitos. María Galería tiene dos gatitos, Oliva y Nico, que son maravillosos. qué bien. Y tienen el mismo carácter que acabas de describir tú. Oliva es muy digna. A Nico le encanta que le estires, que le cojas, que le abraces. Está todo el rato maullando, es muy Sí. mimoso. Pero Oliva es muy digna. Te mira desde la distancia con una cierta superioridad. Es muy estilada, es como egipcia. Pero qué carácter tan increíbles tienen los gatos. Qué mirada tan alucinante. Sí, la verdad es que sí, son alucinantes. Yo nunca pensé que fuese a tener gatos, la verdad es que la vida los puso en mi vida, porque bueno, todos son adoptados, los que tengo ahora y los que he tenido antes, y la verdad es que no sé qué sería sin ellos. La verdad es que la vida es mucho más divertida con ellos. Oye, pues te agradecemos, Sidral Cat, muchísimo la llamada. No, yo Espera. os agradezco a vosotros, aunque me ha pillado un poco así de sopetón, lo siento. Porque encanta yo estaba porque es que- llamando, yo he puesto ahí el altavoz en plan de y total, esto no va a sonar, y de repente, Bueno, hola, yo ahí varios. hay más de 60 llamadas bloqueadas, perdidas en este ratito que estamos abriendo, porque hay muchísima gente intentando llamar, pero así que ha entrado esta llamada, pero en todo caso, en este programa las cosas ocurren como ocurren en la vida. Todo en directo, todo retransmitido Eso tal y sí. como es, sin filtros y sin cartón piedra. Y nada, yo solamente quería para despedirme, pues daros las gracias de verdad por este curso que nos ha ayudado, este curso escolar, sobre todo, pues como también ha dicho el oyente anterior, sobre estas últimas semanas, creo que habéis hecho un trabajo, bueno, o sea, maravilloso, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, que descanséis y que volvéis con buenas fuerzas, ¿eh? Volvemos con mucha Que energía. nosotros os vamos a esperar con muchas ganas. Bueno, pues el 2 de septiembre nos volvemos a escuchar y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por llamar. Ahí estaremos, Bueno, estaremos. disfruta, cuídate Cuidaros mucho. mucho. Vosotros Adiós. también. Gracias. Chao.
Oye, qué bonito, cómo nos gusta hablar con los oyentes de la cafetera. Me encanta porque sois muy sonrientes, contagiáis la alegría. Y muy generosos. Sí. La cantidad de sonrisas que hay en la audiencia de la cafetera. Hay muchísima sonrisa, muchísima compañía, muchísima gente maja, de verdad. Bueno, pues oye, nos vamos a marchar, vamos a desconectar ya. Os agradecemos de corazón esta temporada, os agradecemos de corazón tanta compañía, os agradecemos de corazón tantísimo cariño y sobre todo tanto apoyo. Compartimos la misma mirada, compartimos el espacio. Muchas veces cuando decimos no estás sola, porque es tan fácil estar rodeado de gente y sentirse solo, que saber que en algún lugar hay otras personas como tú que están silenciosamente repartidas a tu alrededor, como la resistencia silenciosa que se esconde entre las miradas, pero que sabemos que está ahí y que no está sola. Se esconde incluso en la Erchancha. Que hasta en la Erchancha tenemos ahí nuestros ha sido muy vasco. Hilos. Sí. Sí, es verdad. No, pero está llamando, ya no podemos coger más llamadas, despedimos ya, pero está llamando gente desde Bolivia, Austria, ahí, Bogotá. Mira, ya son más de 60 llamadas que están bloqueadas, que van, y esas son las que nosotros estamos viendo, llamadas, pero todas las que no están entrando no las estamos viendo, así que, de verdad, de corazón, a esta audiencia tan gigantesca, cada vez más grande, tan repartida por todo el planeta, os agradecemos muchísimo de corazón vuestro apoyo y vuestro cariño. Mary, gracias por esta temporada, pasa unas buenas vacaciones, descansa mucho, disfruta de la vida. Muchas gracias, pero sobre todo por la compañía que habéis hecho durante todo este año y la que nos queda por compartir a partir de septiembre. Y Pilar Pay, gracias de verdad por este esfuerzo en las mañanas. Muchísimas gracias por esta incorporación diaria al programa, que de verdad te agradecemos, que enriquece muchísimo el programa, y con tranquilidad la temporada que viene pues nos volvemos a escuchar. No, pues yo de verdad que os tengo que dar las gracias a vosotros y a todas las resistencias, sobre todo, por el cariño, por el apoyo y por estar ahí, ¿no? También por esa compañía que decís que os hacemos y que vosotros también nos hacéis y que nos hace más fuertes y más resistentes a todos. Y cuidado con los cocodrilos, Pai. Aunque no ya te contaré, mucho, a ver si le encontramos alguno. Tranquilos, que no corren mucho. No corren nada, no, en tierra. Gracias, Pai, gracias. Nos portaremos mal. Portaos mal, gracias, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotras. Gracias. Bueno, y así nos vamos marchando. Así vamos bajando el volumen del estudio, apagando las luces y despidiéndonos. Un mes es muy poco tiempo, pero a la vez es una vida. En un mes ocurren muchísimas cosas. En un mes se encuentran los caminos y también se toman las distancias. En un mes lo que darían los seres humanos por tener un mes para volver a disfrutar de alguno de sus seres queridos cuando se han marchado. Lo que darían los seres humanos por tener un mes por delante para disfrutar de la vida. Así que aprovechadlo, aprovechad este mes, juntaos con la gente que os quiere, disfrutar de la salud mientras la tenemos, disfrutar de la vida, de los regalos que nos ha hecho la vida, y no dejéis que nadie introduzca nubes tenebrosas y oscuras en vuestro horizonte. Pero en todo caso sabed que dentro de 30 días, aquí a la vuelta del verano, volverá la cafetera, volverá este espacio donde se juntan las proscritas, aquí, en los límites, en el claro del bosque de Sherwood. Porque si estás escuchando esto, eres la resistencia, eres los proscritos, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.